Éxodo 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Padre Santísimo. Te damos gracias, Señor, por tu mover, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Padre Santo, porque aún no está la palabra en mi boca, ya tú la conoces. Te pido, Señor, que tú purifiques mis pensamientos y que permita que yo pueda articular, Señor, el mensaje como tú me lo ministraste a mí en mi corazón, Señor. Que no le añade, que no le quita, que no me distraiga, que no me intimide, Señor, sino que yo pueda entender en todo momento mientras ministro que esta no es mi palabra, es tuya, Señor. Que tu palabra tiene poder para redarguir, para cambiar, para transformar, para libertar. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Amén. Se pueden sentar. Quiero compartir con ustedes esta noche el mensaje de una historia en la palabra que todos conocemos, y es el tiempo en que Dios libera su pueblo de Egipto. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque es una presentación de cuando Dios nos saca a nosotros de la tierra de pecado. Porque el Egipto representa el pecado para nosotros. Y este versículo que leímos nos dice que después de que Faraón deja ir al pueblo, Dios los lleva por el camino que era un poco más largo. Dice que Dios decide no llevarlos por tierra de los filisteos para que ellos no vieran la guerra y no se intimidaran y no se desanimaran y no se regresaran. O sea que Dios estimó los dos caminos, y como líder Dios tomó la decisión de cuál era el mejor camino para su pueblo. Y dice la palabra que decidió no llevarlos por la tierra de los filisteos para que ellos no se desanimaran. Y dice la palabra que los mandó a rodear, o sea que le dieron vuelta, que había ese camino directo, pero era peligroso para ellos. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que por muy difícil que nos parezca el camino en el que nosotros vamos, es el que Dios escogió para nosotros. Que quizás nosotros podemos decir: Señor, este camino está lleno de piedras, está lleno de espinos y es una prueba detrás de la otra, pero su palabra me muestra que Dios sí tiene cuidado de por qué lugar me lleva. Su palabra me muestra que Dios sí considera los peligros y que Dios sí considera con qué yo puedo. ¿Qué es aquella prueba con la que yo voy a poder para entonces Él guiarme por el camino que me debe de llevar? Y dice la palabra que este pueblo en este camino que se encuentran habían visto muchas cosas. O sea que la palabra nos da a entender que ellos no murmuraban contra Dios o no se quejaban del camino por falta de milagros. Ellos habían visto milagros. Ellos habían visto a Dios proveerles, habían visto a Dios cuando los liberó de la mano de Faraón, habían visto y vivido junto con el pueblo de Egipto las 10 plagas.
Ellos habían vivido cuando el agua toda se convirtió en sangre. Ellos habían vivido esa infestación de ranas que saltaba por todos lados y que de un momento a otro se fue. Ellos habían experimentado la plaga de los piojos, de las moscas, de las úlceras. Ellos habían vivido y habían visto el granizo. Habían visto las langostas en medio de ellos. Vieron cuando el sol se ocultó y todo se volvió de noche. Y también oyeron el llanto de todos los egipcios porque había muerto su primogénito. Y podían ellos ver a sus hijos y ver que ese ángel misterioso no había entrado a su casa. Habían vivido ese misterio de ver, mira, ven, los hijos de los egipcios están muertos. Todos los primogénitos, mas el mío está en casa. Lo puedo abrazar, lo tengo en mis brazos. Habían visto cómo ese faraón que estaba determinado a esclavizarlos y a no dejarlos nunca ir, de repente Dios cambia su corazón y ese hombre cruel que los tenía trabajando y explotándolos día y noche, de un momento a otro les dice: vayan a adorar a su Dios. Habían visto los milagros. Habían visto a Moisés en medio de ese mar o enfrente de ese mar cuando Dios le dice: levanta tu mano sobre las aguas y parte el mar y dile a tu pueblo que marche y sigan hacia la tierra prometida. Y ellos habían visto ese milagro de cuando las aguas comienzan a separarse con una fuerza exterior, un milagro sobrenatural. Algo que ellos no conocían. Ellos habían visto una y otra vez las promesas de Dios. Dios les había dicho: no tengas miedo de estos egipcios, porque estos enemigos que hoy ves, un día no los vas a volver a ver. Y vieron cómo Dios destruyó a todos los egipcios cuando Moisés quita su vara y las aguas caen sobre ellos. Y porque Dios ya había también matado al primogénito, tampoco había un hijo de Faraón que pudiera salir tras ellos. Pero esto no impidió que ellos, a la primera prueba que tenían, se asustaran. Esto no impidió que ellos, cansados por el camino, desmayaran. Comenzaran a murmurar contra Dios, contra Moisés, a quejarse de la situación, de las circunstancias. Porque el desánimo entra y ataca a cualquiera. No tienes que ser pobre y sin títulos para que el desánimo te ataque. El desánimo camina y transita las mismas calles que tú y yo. Puede atacar a aquel que acaba de graduarse y que está esperando recibir un puesto en la empresa y de repente ve que se lo dieron a alguien que no había estudiado. Y el desánimo le llega a esta persona y se pregunta: entonces, ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué estudié tanto? El desánimo puede llegar a un matrimonio que se casó lleno de sueños, lleno de metas, lleno de anhelos, y de repente tienen un problema, una situación, y uno le hace algo al otro que le rompe el corazón y entran en desánimo donde dicen: no voy a luchar más por esta situación. No voy a creer más en este sueño que teníamos. El desánimo puede atacar a aquel que se esfuerza día a día, que toca una puerta, toca otra, busca trabajo y donde quiera le dicen que no. Y puede venir el desánimo a su corazón y preguntarse: ¿por qué estoy luchando tanto? ¿Por qué se me hace tan difícil salir adelante? El desánimo también puede hacer que un padre de familia, después de estar orando y luchando y solamente escucha reproches de sus hijos, que llegue un momento que diga con su corazón herido:
hagan lo que quieran. Puede atacar a aquel que está orando por la salvación de su familia, pero de repente es atacado por aquellos por los que él ora. Y esta es una historia verídica, no es una parábola que nos habla de lo que sucedió con este pueblo. Este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo que había visto tantos milagros, tantas proezas, pero se encuentran aquí en medio de la prueba, porque dice la palabra que el Señor decidió llevarlos por el desierto para probar su corazón, para que ellos también vieran lo que había dentro de su corazón. No fueron los egipcios los desanimados, fue el pueblo de Dios. Eso nos dice a nosotros que también un pastor, un evangelista, un ministro puede desanimarse, puede llegar a una situación donde solamente está viendo el desierto, solamente está viendo la escasez, solamente está viendo el maná, solamente está viendo quizás la rebeldía y llega a decir en su corazón: no quiero trabajar más. Puede atacar a aquellos que conocen la palabra, aquellos que han visto su gloria y que han visto sus milagros. Dice la palabra que en un momento de desánimo en el ministerio de Jeremías, él mismo abrió su boca y dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué estaba pasando Jeremías? ¿Era justificado su sentir? Sí, era justificado. Estaba siendo azotado, estaba siendo ridiculizado por su mismo pueblo, a pesar de que Dios le había mandado con un mensaje de salvación, de arrepentimiento, y Jeremías quería evitarles el dolor de lo que él veía que venía hacia su pueblo. ¿Y qué pasaba? Lo perseguían y lo azotaban. Porque a veces el servir a Dios es ser ridiculizado por tu mismo pueblo. A veces el servir a Dios es ser ridiculizado por tu familia, que quizás ellos no conocen la fe que tú tienes, no entienden el evangelio y comienzan a atacarte porque tú te convertiste al Señor. Y si no nos damos cuenta que eso es parte del proceso, que el desierto es solamente el instrumento, el vehículo que Dios está usando para llevarte a esa tierra prometida, es fácil caer nosotros en la queja y en el desánimo como el pueblo de Israel. Así es que este pueblo se quejaba por todo, porque veían solamente lo que les faltaba, pero no veían lo que tenían. Quizás podemos nosotros criticarlos o analizar esta palabra y decir: ¿cómo va a ser que ellos tenían esa actitud con Dios y tenían una columna de nube encima de ellos? Había una columna de fuego, había maná cayendo del cielo, había agua saliendo de una roca, habían visto todos los milagros y las proezas. ¿Cómo va a ser que había queja y murmuración en sus bocas? Porque cuando solamente estamos viendo lo que nos falta, nos desanimamos, caemos en el desánimo. Ellos comenzaron a comparar el alimento que tenían en ese tiempo con el alimento que tenían antes. No comparaban el líder que tenían ahora con el que tenían antes. No se acordaban de que Faraón los oprimía, los esclavizaba, los maltrataba, y que el líder que ahora tenían, que había sido puesto por Dios, los amaba. Oraba por ellos, intercedía por ellos, les guiaba por medio de la palabra, les trataba de animar que tuvieran fe. Dice la palabra, usa una palabra graciosa cuando habla de los extranjeros.
Dice la muchedumbre, la gentuza. Hay una versión que dice la gentuza extranjera que venía entre ellos, comenzaron a quejarse y a murmurar. La palabra es intencional cuando nos da ese tipo de detalles, lo cual nos hace ver que sí importa con quién yo me acompaño. Sí importa si me rodeo con aquellos que solamente están viendo lo que les hace falta, lo que tenían antes, lo que perdieron, que me hacen que empiezo a cambiar yo también mi forma de expresarme ante las cosas que Dios está haciendo. Porque dice la palabra que la gentuza extranjera comenzaron a quejarse de la comida que tenían. Comenzaron a decir, allá teníamos pepinos. Aquí nada más esta cosa que nadie sabe qué es, se llama maná y ya nos está dando como que náusea. Todos los días comer lo mismo. Allá teníamos ajos, teníamos cebollas y podíamos sazonar la comida y aquí todos los días sabe igual. ¿Estamos cansados de esto? Y porque esta gente empezó a quejarse, el pueblo de Dios también empezó a quejarse. Tienes que tener cuidado con quién te rodeas. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué hablan tus amigos? Porque la palabra de Dios dice que las malas conversaciones pervierten tus buenas costumbres. Tú puedes tener un corazón agradecido con Dios. Tú puedes estar viendo el milagro de tu salvación. Tú puedes estar diciendo, mi Dios me libertó a mí del pecado, me sacó de las drogas o del alcoholismo o de la depresión, de la ansiedad. Y hoy en día yo no tengo todo, pero yo tengo su presencia, yo tengo paz, yo puedo dormir tranquilo, yo puedo soñar. Dice la palabra que Él camina conmigo y tú puedes estar con esa buena actitud hasta que empieza alguien a quejarse de su esposo día y noche. Y entonces esa mala conversación hace que yo empiece a verle todos los defectos al mío. Y entonces en lugar de agradecer lo que Dios está haciendo en mi vida, ahora estoy enfocada en lo que la gentuza extranjera está pensando. Y termino yo igual que la gentuza extranjera, quejándome de mi Dios. Este pueblo era queja tras queja tras queja. ¿Y sabes qué es el peligro con la queja? Que la queja y la crítica te llevan al desánimo. Y el desánimo te lleva al pecado. Y el pecado te lleva a perder la tierra prometida. ¿Sabes que es triste que fue tanta la queja de ellos y su desánimo que llegó un momento que Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar que toda esta generación quejumbrosa, que no hacen más que quejarse del frío, del calor, de la comida, del desierto, que se mueran. Ellos piensan que los traje al desierto para morir, pues de acuerdo a su fe será hecho, que se mueran en el desierto. Porque comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Era tanto su desánimo de ellos que comenzaron a decirse unos a otros, ¿sabes qué? Vamos a escoger otro líder de en medio de nosotros que nos regrese de regreso a Egipto. Queriendo regresar nuevamente a la vida que tenían anteriormente. Comenzaron a decir, con este Moisés no hay progreso, ya no sé cuántas vueltas llevamos a este desierto, ni que fuera el desierto tan grande, ¿cómo no le va a hallar la salida? Pero ¿sabes qué? No se daban cuenta que no era Moisés el que los tenía allí, que era su propia queja, que era su propia murmuración, que era su actitud la que les tenía en ese desierto vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Moisés fue víctima de ellos, porque Moisés sí buscaba de la presencia de Dios.
Moisés sí se retiraba con Dios, Moisés sí se apartaba del pecado, Moisés sí veía la mano de Dios, pero también Moisés lleva las consecuencias del pueblo. Mas sin embargo, el pueblo culpaba a Moisés. Es muy fácil para nosotros culpar a nuestros líderes en la iglesia. Es muy fácil para nosotros culpar a nuestros jefes en la empresa. Es muy fácil para los hijos culpar a sus padres por la falta de su progreso, porque no les dieron el apoyo, porque no les hablan suavecito, porque no les dicen lo que quieren escuchar. Pero si pudiéramos darnos cuenta que Dios es el que controla nuestro destino. Dios es el que controla nuestras oportunidades. Dios es el que controla cuáles puertas se abren y cuáles puertas se cierran. Y cuando Dios abre las puertas, no hay quien pueda cerrarlas para ti. Ellos estaban allí estancados en ese desierto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años. Para no aburrirte, te conté de 5 en 5. Pero estuvieron 40 años sin tomar responsabilidad de su vida y en un momento decir: espérate, no podemos seguir con la misma actitud y esperar un resultado diferente. Yo tengo que cambiar, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que buscar el rostro de Él, porque su palabra dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me vendrá por añadidura. Yo tengo que buscar su presencia, yo tengo que quedarme debajo de su nube, yo tengo que quedarme debajo de esa columna de fuego, y esa columna de fuego me va a llevar a la tierra prometida. Quizás puedes llevar 20 años de casado y te cansas. La murmuración, la crítica. Comienzas a criticar a tu pareja y eso te lleva al desánimo. Quizás puedes haber salido de una vida de pecado o de depresión y hoy te encuentras con una vida cotidiana y dices: Señor, yo ya llevo sirviéndote 7 años, ya hace rato que yo cambié mi vida y yo sigo aquí y yo no veo un cambio en mis finanzas o no veo un cambio yo en mi familia. Estoy esperando tu redención. Podemos llegar a decir: Señor, vengo a tu casa semana tras semana y todo sigue igual, yo entro y salgo y yo me siento igual. Ese es desánimo. Este pueblo había recorrido mucho camino para ahora querer rendirse, pero estaban dispuestos a rendirse, estaban dispuestos a retroceder. ¿Cómo es posible? Geográficamente no tenía sentido. El decir: me queda mejor regresar todo este camino de regreso, que cómo voy a cruzar el Mar Rojo, quién sabe, me paso por la tierra de los filisteos, por la tierra que Dios no me quería pasar. Esa era su única opción y estaban dispuestos a pasar eso. Porque hay momentos que el enemigo nos engaña por medio de la queja, la murmuración y el desánimo, que te hace creer que es mejor retroceder que persistir, que es mejor virar atrás que seguir caminando en contra de esas tormentas de arena que se levantan en el desierto. Pero ¿sabes qué? Jesús nos dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado vire para atrás está apto para el reino de los cielos.
Jesús nos dice, si ya decidiste a caminar conmigo, no mires para atrás. No veas lo que dejaste atrás en Egipto. No veas las cosas que te hacen falta a ti. Sigue caminando, sigue creyendo. Dice la palabra que Jesús le dice a Pedro en un momento: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y les estoy leyendo una versión más fácil de entender. Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. De alguna manera Jesús le estaba diciendo a Pedro: vas a recibir un ataque del enemigo que va a golpear tu fe, que puede traer en ti desmayo, que te va a hacer querer regresarte también tú a Egipto. ¿Y sabes qué sucedió con Pedro? Precisamente eso. Después de que recibió el ataque, dijo: me voy a regresar a pescar. Voy a regresar a lo que yo hacía antes de conocerle. Pero Jesús le advierte. De alguna manera le estaba diciendo: no desmayes, no pierdas tu fe. Ya yo oré para que tú te permanezcas firme en el momento del problema. Que en el momento de las situaciones difíciles tú puedas recordar esta palabra y pedirle a Dios: Señor, que mi fe no me falte en estos momentos. Señor, que si estoy siendo sacudido como el trigo, que tú me mantengas firme, que mi fe no desmaye, Señor. Jesús le dice a Pedro: y cuando tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué nos dice Jesús? En medio de ustedes vas a tener aquellos que desmayan, vas a tener aquellos que se desaniman. Pero entonces, si tú crees que tú estás fuerte, ora por ellos, intercede por tus hermanos. Jesús dice: cuando tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Es nuestro deber el poder orar e interceder por nuestra familia en Cristo, por aquellos que vemos que están siendo sacudidos y zarandeados por el trigo, por aquellos que vemos que están pensando retroceder, aquellos que están desmayando, aquellos que están perdiendo su ánimo, que están desanimados, que podamos nosotros orar y decirle al Señor: Señor, fortalécelos. Guarda su fe, que su fe no les falte en estos momentos difíciles, que no quieran retroceder atrás, que no quieran dejarte, Señor, que puedan seguir, que pueda decir como nosotros, como un líder en tu casa: no hemos venido desde tan lejos para devolvernos. Toma un Josué, toma un Caleb, el levantarse en su hogar y decir: no hemos cruzado todo este desierto para ahora retroceder. Toma un Caleb que diga: todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a recorrer la tierra. Toma un Caleb que le diga a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero predicarle a mi familia, yo quiero predicarle a los de mi trabajo, yo quiero orar por aquellos que está desmayando su fe. Yo quiero ser un intercesor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dame ese monte que con mis fuerzas lo voy a tomar. Yo cumpliré la promesa, yo voy a seguir hacia adelante, no me voy a dejar intimidar por los gigantes, no me voy a quejar de la provisión que tú me estás dando. Quizás no es la provisión que yo quisiera, pero yo te doy gracias porque es la que tú has puesto en mi mesa, Señor. Toma tener el corazón de un soldado para no rendirte, para seguir luchando en medio de la adversidad. Pero ¿será que eso se puede? Josué y Caleb caminaron a un lado de la gentuza extranjera.
Josué y Caleb caminaron a un lado de los que estaban pecando, haciendo orgías y idolatrando, mas ellos no pecaron. La palabra nos muestra que sí puedes vivir situaciones difíciles cuando tú dices, Señor, es que la situación no ayuda, mas sin embargo Josué y Caleb lo hicieron. Ellos lograron permanecer de pie y decir, nosotros vamos a lo grande, a lo que permanece, a lo que ni la orilla ni el orín corrompen. Nosotros vamos a seguir a Cristo, nosotros vamos tras la promesa, nosotros vamos a pelear. Toma un Josué y un Caleb decir, yo no me voy a distraer con las cosas del mundo, yo no me voy a distraer con lo que están haciendo los demás, voy a permanecer firme y de pie y voy a seguir luchando. Dice la palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Josué y Caleb se rehusaron a enredarse con los negocios del pueblo. ¿Sabes? Josué permaneció afuera de la carpa mientras Dios le ministraba a alguien más. Y esta palabra es para alguien. ¿Puedes tú permanecer ante la presencia de Dios mientras que ves que le habla a alguien más? ¿Puedes tú pararte como soldado y decir, no me voy a contaminar con el mundo? Yo siento que el Señor no me está hablando, pero yo veo que le está hablando el que está a un lado. No me voy a desanimar, no voy a desmayar. Yo voy a seguir aquí parado ante la presencia de Dios y voy a seguir diciéndole, Señor, yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Yo te doy gracias porque tú nos hablas, porque tú nos ministras, que aunque quizás no puedo escuchar tu voz en este momento, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Josué no sabía que él era el sucesor de Moisés, pero estaba allí en la carpa. El pueblo se corrompía, el pueblo estaba adorando, idolatrando imágenes allá abajo. Y Josué quizás lo mandaron llamar, quizás le decían, Josué, ¿qué haces allí afuera de la carpa parado? Moisés no va a salir de allí, la última vez se aventó 40 días. ¿Sabes la divertida que te puedes dar si te vienes con nosotros? Para allá, para los 40 días te regresas. Y ahí van llegando al mismo tiempo a la puerta. Pero Josué decía, no, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Yo me voy a quedar aquí, aunque no me está hablando a mí el Señor. Yo sé que Él tiene planes para mi vida. Yo sé que Él se está moviendo. Yo sé que yo quepo en medio de sus planes. Josué todavía no sabía que él era el que iba a llevar a este pueblo a la tierra prometida, mas sin embargo tenía la fe de que él era parte de los planes de Dios. ¿Puedes tú tener fe que eres parte de los planes de Dios aun cuando ves que no te está hablando a ti, que le está hablando a alguien más? ¿Puedes tú permanecer en la casa de Dios adorando su nombre? ¿Puedes tú orar sin sentir su presencia? ¿Puedes tú seguir permaneciendo allí en ese lugar, buscando de su presencia y diciéndole al Señor, Señor, yo he venido a adorarte, a bendecirte, a glorificarte? Yo no siento tu presencia, pero esto es por fe, Señor. Y yo sé que tú estás aquí, porque tu palabra dice que tú estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y yo sé que si esto es de sentir, pues no todos los días voy a sentir ganas. Tengo que caminar por fe y no por vista.
Toma la posición de soldado, el poder decir: Señor, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir avanzando en tu reino, aun cuando no entiendo lo que está pasando, aun cuando no veo la provisión que yo esperaba de ti, aun cuando no escucho que me hablas a mí, pero te veo hablarle a alguien más. Yo voy a seguir aquí parado, voy a permanecer firme. Y quizás la gente te pueda decir: pero estás perdido, yo te veo que no avanzas, que tienes años dando vueltas. Y tú puedes decir: sí, pero su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mientras yo permanezca en Él permanece en mí. Él no me dejará. Él está conmigo. Dice su palabra: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a caminar ese desierto en medio de la prueba, encomendando a Dios mi camino. Señor, yo no entiendo, este es un territorio que no conozco, no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí, pero yo camino por fe y no por vista, y yo creo en mi corazón que tú me dijiste que esté aquí. Entonces, aunque yo no pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque yo no pueda entender lo que estás haciendo, yo sé que estás conmigo. Yo te encomiendo, Señor, mis pasos, yo te encomiendo mis pensamientos, yo te encomiendo mi adoración. Yo confío en ti, dice la palabra, y Él hará. Y todavía más, dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea que puedo pasar situaciones que quizás no son justas, pero que si yo le encomiendo a Dios mi camino, Él hará la obra. Que Él va a hablar por mí, que Él va a exhibir mi justicia como la luz, que Él va a defender mi derecho como el mediodía, que Él es por mí. Dice su palabra que si Él es por mí, ¿quién contra mí? Yo he venido a decirte que no te rindas, que has venido demasiado lejos para retroceder. ¿Cómo decís a tu alma que escape al monte cual ave? El salmista David pasaba por lo mismo. Y sabes, él mismo le preguntaba a su alma: ¿por qué me dices que huya? ¿Por qué me dices que desmaye? ¿Por qué me dices que me rinda? Él mismo le preguntaba a su alma: ¿por qué decís a mi alma que escape al monte cual ave? Has trabajado mucho en ese título en tu escuela para retroceder hoy. Has traído a tus hijos de tan lejos para desanimarte ahora. Has peleado y ganado tantas batallas para acobardarte en esta. Le has servido a Dios por tantos años para renunciar ahora. Mi encomienda es decirte que no te rindas, que no desmayes, que sigas luchando, que sigas creyendo. Una persona dijo que le puedes regalar a alguien un plantío de rosas y ver solamente las espinas. ¿Me regalan la imagen? Les traje las rosas. Le puedes regalar a alguien un plantío lleno de rosas y lo único que va a ver son las espinas. Mientras que le puedes dar a otro una rama silvestre y solamente verá la flor. Porque es cuestión de perspectiva. ¿Qué es lo que yo quiero ver? En tu camino vas a tener experiencias que te van a desanimar.
Vas a escuchar esa voz que te diga: ríndete, retrocede, deja de orar por los de tu casa, ni bien les caes. No te soportan. Deja de luchar por tu matrimonio, no va a cambiar. Vas a escuchar esa voz negativa. Era esa voz que escuchaba el pueblo de Israel en el desierto, que les decía: vuelve a Egipto, lo que Dios tiene para ti no es bueno, tú puedes regresar. Pero está en ti la decisión, si vas a ver las espinas o vas a ver la flor. Si puedes comenzar a practicar la gratitud. Señor, gracias por la oportunidad de servirte. Gracias por la oportunidad de criar a estos hijos que tú me diste, que aunque he tenido momentos difíciles, tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste, que quizás no es el ideal, pero es el que tú usas para poner pan sobre mi mesa. Gracias, Señor, por los líderes que me diste, que aunque cometen errores, Señor, yo sé que tú estás con ellos. Gracias, Señor, por mis padres, que aunque no son perfectos, son los que tú me diste. Yo te doy gracias por este desierto, Señor, porque tu palabra dice que una vez más tú abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero terminar con este versículo que dice, Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Sabes qué es no desmayes? No te desanimes. Si Dios no supiera que padecemos de desánimo, no nos hubiera dado esta palabra. No nos hubiera dicho: guárdate de esos momentos de temor, de confusión que te hacen querer desmayar, que te hacen desanimarte en lo que estás haciendo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes que en el desierto, cuando Jesús se topa con el diablo, Él usó la palabra para reprender? Él le decía: escrito está, Satanás. ¿Sabes el poder que tiene la palabra? Si en el momento que estás desanimado comienzas a decirte a ti mismo: no desmayaré, porque Él es el Señor mi Dios, Él es el que me esfuerza, siempre me ayudará, siempre me sustentará con la diestra de su justicia. La palabra de Dios tiene poder. Si comienzas en esos momentos de desánimo a decir: el Señor es el Dios que me esfuerza, Él es el que me sustenta, Él es el que me ayuda, Él es mi proveedor, Él es mi pronto auxilio en la tribulación, Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, porque yo sé que Él está conmigo. Que aunque yo me sienta rodeado, más son los que están conmigo que los que están contra mí, dice su palabra. He aquí que el enemigo ha pedido a alguno de ustedes para zarandearlos, dijo Jesús. Pero yo he rogado que tu fe no te falte. Si puedes recordar esta palabra en el momento del desánimo, si puedes presentarle a Dios el desánimo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. El altar está abierto. Yo quiero invitarte a que abras tus labios con palabras de gratitud, que comiences a darle gracias al Señor en este momento por tu trabajo,
por su tiempo, por su presencia, por tus hijos, por su provisión. Si puedes levantar tus manos y decir: Señor, perdóname por toda murmuración, por toda queja, por toda crítica que ha habido en mis labios. Perdóname, Señor, por irrespetarte, porque he sentido tu presencia, el mover de tu Espíritu Santo, y no me he movido por fe, Señor, porque no siento nada. Pero hoy, como Josué, yo decido pararme aquí, Señor, firme, sabiendo que yo quepo dentro de tus planes. Yo me quiero parar aquí, Señor, pidiéndote: heme aquí. Si puedes abrir tus labios y hacer esta oración y decirle al Señor: gracias. Gracias, Señor, porque tú abres caminos en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque te mueves en medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque tú ordenas mis pasos. Gracias, Señor, porque aunque yo no pueda ver, yo sé que estás obrando. Gracias, Señor, por la palabra que tú me das. Gracias por la habilidad que tengo de poder alabarte, que aunque no he usado mis manos para alabarte, Señor, yo quiero hoy elevar a ti ese cántico. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Abre tus labios. Cambia tu lamento, cambia tu queja en agradecimiento. Yo voy a pedirle a los ministros de la alabanza que si pueden cantar bajito mientras ministramos. Si alguien necesita oración y quiere pasar al frente, puedes pasar a orar, y los trabajadores del altar pueden orar por ti. Si puedes en este día pedir